¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Estamos con el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Elvi Carrión. Hola, amigos, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Continuamos con la introducción a la Divina Voluntad, la lección número 20. Y es la segunda parte, ya vimos la primera parte, donde vimos el tema de los obstáculos para poder vivir en esta Divina Voluntad, que son bastantes obstáculos. Así es. Son bastantes y bueno, aparte de todo, o sea, hemos dejado para este programa, es el último sobre obstáculos, el obstáculo principal, ¿no? Que es la misma voluntad humana. Este es nuestro peor enemigo que tenemos para llegar a vivir en esta divina voluntad. Así que vamos a terminar y vamos a abarcar este tema de la voluntad humana como obstáculo. ¿Empezamos? Sería el temor. Hay otra parte de nuestra naturaleza humana que es el temor. Y en septiembre 2 de 1933, Jesús le dice a Luisa: hija mía bendita, ánimo, aleja de tu corazón todo temor. Esta es el arma que o mata o hiere el amor y hace perder la familiaridad con tu Jesús. Y yo no sé estar, ni quiero estar con quien quiere vivir de mi voluntad sin intimidad. Sería como si no fuese una sola cosa conmigo. Si esto fuera, no podría decir que es una, la voluntad que nos anima y forma tu vida y la mía, sino que debería decir, tú tienes tu voluntad y yo tengo la mía. Es curioso lo que dice, ¿no? Sin intimidar. O sea, querer vivir en la divina voluntad, pero con ese recelo, con ese temor de acercarnos tanto a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo, o sea, hay que perder ese temor y arrojarnos totalmente sobre de él. Más adelante, en el párrafo 4 de esa misma lectura, le dice: tú debes saber que para quien vive en mi divina voluntad no hay tiempo que perder, ni se puede poner atención a ciertas minucias, a temores, a opresiones, a agitaciones, a dudas. Quien tiene que hacerlo más, lo menos lo debe hacer a un lado. Quien debe tomar el sol y gozárselo, es necesario que no ponga atención a las pequeñas luces. Y quien posee el día, no debe poner atención a la noche, porque el sol es más que las pequeñas luces y el día tiene más valor que la noche. Y si quiere poner atención al uno y al otro, corre peligro de no gozar toda la plenitud de la luz del sol, ni haga todo lo que puede hacer el día, y puede ser que por poner atención a lo menos pierda lo más. ¿A qué se está refiriendo? Pues cuando Pues es cuando, bueno, voy a decir un ejemplo, es cuando tenemos las cortinas cerradas y no dejamos entrar al sol y queremos prender una velita, nunca va a ser lo mismo que abrir las ventanas y dejar entrar al sol. Es lo mismo que la voluntad humana y la voluntad divina, ¿no? La velita representaría nuestra voluntad humana, que es limitadísima, que es finita, y no dejamos entrar al infinito y que no queremos intimar con él, que es como empezó, ¿no? Exacto. O sea, que queremos seguir inmersos en lo nuestro. O sea, que no nos da temor perder lo nuestro para acercarnos a él. Sí, entonces... Entre nuestras prácticas piadosas de antes. Así es. Sí, a eso se refiere, ¿no? Va por ahí, exactamente, el temor, primero, el temor de acercarnos a él y el temor de perder lo que tenemos. O sea, y pensando que puede ser bueno, pensando que es agradable a Dios. Bueno, agradable sí le es, pero desde la voluntad humana. Entonces, como que no tenemos el arrojo para creer lo que nos dice y dejar todo lo anterior. Y también porque implica una responsabilidad y tenemos miedo a esa responsabilidad. Así es, veces, ¿no? Así es. Bueno. Listo. Bueno, seguimos con el obstáculo de la turbación. Es una lectura de marzo 28, 1905, del libro 6, la lectura 99, en el párrafo 2. Dice: hija mía, en lugar de un disparate has dicho, bueno, dice,
Si el alma está turbada, esta vida divina que yo voy formando queda también turbada. Y no solo esto, sino que jamás llega a cumplirse perfectamente. Ujú. O sea que no puede entrar Dios en un alma turbada. La turbación, o sea, siempre es algo producto de la voluntad humana, que va mezclado el temor, la angustia, la ansiedad, y eso no permite el estar atento siempre a la divina voluntad, por lo tanto no se puede llegar a vivir en la divina voluntad. Y todo eso va implicado en la desconfianza, no tener total Van confianza en Dios. junto con pegado, o sea, nuestro Señor los va describiendo uno por uno, pero en realidad si lo viéramos, van muchos que están formando un solo bloque, ¿sí? Pero ahorita Él lo está desglosando para ir teniendo, ir puntualizando en cada uno de ellos. Y en estos tiempos parece que el mundo siempre nos arroja la turbación, como que nos quieren tener siempre turbados, siempre pensando en cosas malas, en cosas que nos preocupan, que no podemos manejar, pero que nos tienen atentos en otras cosas. Así es. ¿Verdad? O sea, es ese mundo exterior, ese ruido exterior que deberíamos de apagar. Y mientras no lo apaguemos totalmente, o sea, todo esto va a entrar en nuestro interior y nos va a ocasionar problemas. Y esos problemas no son de la divina voluntad, son de la voluntad humana. Entonces deberíamos de dejarlos y de encargarle nuestra vida, darle las riendas de nuestra vida a la divina voluntad. Ella sabrá para dónde nos lleva. Claro. La total confianza y total entrega. Así es. Digamos que lo contrario de la turbación sería la paz. Uh-huh. Y Jesús La dice, paz, yo soy la paz. la confianza, el abandono. O sea que es prácticamente la base de todo esto es el abandono. Pero el abandono va fundamentado en la perfecta confianza, y ese abandono es en un desapego total. O sea, yo no puedo estar abandonado totalmente mientras yo no esté desapegado totalmente. Si yo tengo apegos a algo, no puedo decir yo me abandono en Dios, porque tengo nexos, tengo ataduras en lo humano todavía. El abandono es el quitar todo y decir, Señor, aquí estoy. Y lo que sea está bien, que tú me mandes está perfecto. Así es. No, no tengo nada, no quiero nada, ¿no? Uh-huh. El total de no desear nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, desapego, el abandono, la confianza y el amor es todo un conjunto que forma una sola entidad, que es el estar totalmente dependiendo y entregado a Él. Y en paz. Y en paz. Uh-huh. Bueno, sigue la turbación. Tenemos otra lectura que es la 1325 de octubre 18 de 1921. Y dice Jesús a Luisa, con tu turbación has impedido que el sol de mi persona despuntara en ti. La turbación es nube entre tú y yo que impide que los rayos desciendan en ti. Y si no descienden los rayos, ¿cómo puedes ver el sol? Muy cierto. Uh-huh. Está hablando de lo mismo, ¿no? Esa nube que se interpone entre todo lo que es Dios y nosotros. Muy bien. Pues seguimos con la siguiente, que es la ingratitud, que eso se queja mucho Jesús, ¿verdad? De la ingratitud del hombre se queja mucho. Dice, si no hubiera encontrado en ellas suma ingratitud y obstinada perfidia, oh, cómo mi amor eterno quedó sorprendido ante tanta ingratitud y lloró por la obstinación y perfidia del hombre. La ingratitud fue la espina más punzante que me traspasó el corazón desde mi concepción hasta el último instante de mi vida, hasta mi muerte. Mira mi corazoncito, está herido y gotea sangre. Qué pena, qué dolor siento. Hija mía, no seas ingrata. La ingratitud es la pena más dura para tu Jesús. Es cerrarme en la cara las puertas para dejarme afuera, aterido de frío. Está hablando en la novena de la Navidad y está hablando de su humanidad todavía en el vientre de María, ¿no? Uh-huh. Y esto es importante porque para entender que los sufrimientos de Jesús prácticamente empiezan desde ahí.
no son posteriores, no son después de que empieza su vida pública, sino es desde el mismo momento de su encarnación. Él nos asume y nos asume con todas nuestras culpas. Entonces, en el momento que Él está asumiendo en Él las culpas de toda la humanidad, pasada, la presente en ese momento y la futura. Y una de las cosas que más lo lastiman es esa ingratitud. Y es que somos ingratos, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado y no nos interesa, ni siquiera nos interesa. Ya no vemos una flor, ya no volteamos a ver el sol cuando está esplendoroso, una puesta de sol, hay a veces puestas de sol preciosas y ya ni siquiera nos llaman la atención. Y como eso, muchísimas cosas que el hombre ya no voltea a ver, ¿no? Y que son de Dios, que son de Dios. Así es. Y a nivel humano, cuando tenemos hijos ingratos, nos duele fuerte, nos duele muy adentro, o una amistad ingrata, también duele. Imagínese a Dios. Con todos los hijos ingratos. Y todos los que somos, aparte, Sí. somos muchos. Todos los que somos y todo lo que nos ha dado, ¿no? Más lo Así que se es. acumule. O sea, todo lo que nos ha dado y que prácticamente ni siquiera nos interesa conocer a quién me lo ha dado. Exacto. Así es. Y nos creemos merecedores de todo lo que recibimos, ¿no? Que eso es lo peor del asunto. O sea, no solo es ingratitud, sino ahora es soberbia. Yo lo valgo. Está peor. Y la soberbia, bueno, yo creo que domina a gran parte de las criaturas, ¿no? ¿Qué es eso? Así es. Sí. Esa lectura fue de septiembre 14 de 1899, del libro 1, la 2. Okay. ¿Hay otra de turbación? No, creo que esa era de gratitud. Ajá, sigue la obstinación. Bien. Seguimos con la obstinación. Esto, otro obstáculo para vivir en la divina voluntad. ¿Conocen personas obstinadas? Yo creo que la mayor parte, ¿no? Sí. Tenemos la lectura de enero 27 de 1919, que es el volumen 12 en la lectura 79. En el párrafo 4 dice Jesús: la tercera es la obstinación. La obstinación es la destrucción de todos los bienes que he hecho para la criatura. Es la firma de la declaración que la criatura hace de no conocerme, de no pertenecerme más. Es la llave del infierno, al cual la criatura va a precipitarse. La obstinación. Chispas. Comúnmente llamada terquedad, ¿sí? Necio. Y somos obstinados generalmente en el mal. O sea, soy obstinado en la negación de Dios. Soy obstinado en la negación a seguir sus mandamientos. Soy obstinado en creer que el mundo es el que debe de regir nuestra moralidad, nuestra forma de actuar. Y olvidando totalmente las normas y los mandamientos de Dios. Soy obstinado en pensar que Dios se tiene que adecuar a nuestro modo de vivir. Y somos aquí ya no puedo decir obstinado, tan, así. Tan tercos. Tan bueno, tercos. para que se diga así suavecito. No, y sobre todo tan absurdos que pensamos que le debemos cambiar, que le podemos cambiar todas las normas a Dios. Y lo que estamos diciendo es que, ¿sabes qué, Dios? Tú nos sirves para regir. En los que servimos somos nosotros. Tú dijiste esto, pero nosotros decimos esto. O sea, se está revirtiendo lo que Jesús hizo cuando vino a este mundo. Él tomó los mandatos de la ley, no tanto de la ley, sino de la religión, de la doctrina, de la parte judía, y la cambió. O sea, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, vuelve a retomar y vuelve a poner sobre la mesa los mandatos originales de Dios que fueron dados en el Antiguo Testamento. O sea, está corrigiendo a la humanidad que se había desviado. Y ahora nosotros somos tan, que decimos, no, Señor, estás equivocado.
Tú dijiste esto, pero nosotros decimos esto y te tienes que adecuar a esto. Porque nos saca de nuestra zona de confort. Nos saca de nuestra zona de confort y nos saca de nuestra postura ante Él. Eso es algo importante. O sea, yo siempre me siento inferior a Él y lógicamente tengo que acatar las órdenes de Él y a nadie le gusta obedecer. Y por eso se forman un propio Dios, un Dios a su medida, ¿no? Que son ellos mismos. Son ellos mismos. Entonces se dice, oye, si yo deseo esto, yo estoy sintiendo esto dentro de mí y Dios me lo prohíbe, no, Dios está mal. Y esto que yo estoy sintiendo es lo que debe ser y eso es lo que debemos cambiar. Y somos tan obstinados que les creemos. O sea, eso es algo que a mí en lo personal me causa mucha admiración. Cuando viene Jesús a este mundo, Él instaura su iglesia. Una iglesia, única iglesia. ¿Sí? Y nosotros en el transcurso del tiempo le vamos cambiando y le decimos, no, tú no eres bueno para esto. Yo soy el que va a decir dónde está tu iglesia y yo fundo tu iglesia. Y se separan. Eso yo diría, bueno, está bien, es soberbia absoluta, es buscar la comodidad, buscar el beneficio propio, buscar muchas cosas para uno. A mí lo que me admira es que haya gente que lo siga. Eso no lo puedo entender. No puedo entender cómo sale un fulano y me dice que la verdadera revelación la tiene él y lo sigo. Y dejo aparte la revelación dada por Jesús. Claro. Eso es curiosísimo, ¿no? Yo creo que ahorita muchas criaturas tienen una venda en los ojos, en los oídos y demás. Y los engañan muy fácilmente, o sea, se dejan engañar. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eso es lo que habría que investigar. Yo creo que el desconocimiento de Dios, de Jesús, ¿no? Ese es una el desconocimiento. Pero hay algo más, porque ellos van buscando a Jesús. Ok. Les enseñan disque a Jesús. ¿Sí? Pero, ¿y en el fondo qué hay? Pues, la búsqueda de mí mismo. Porque en la iglesia me dicen esto que va en contra de mí. ¿Sí? Y acá me dicen esto que va en favor de mí. Un simple ejemplo. En la iglesia el sufrimiento es algo que es, ¿cómo diríamos? Es como un tesoro que Jesús nos deja. En el mundo el sufrimiento es un oprobio. Entonces a alguien se le ocurre decir, pare de sufrir. Y me voy. Pare de sufrir. Claro. Y hay turbas que están en esos locales, no puedo decir iglesias porque no son iglesias, son locales, en donde se supone que es pare de sufrir y los engañan con supuestos y fingidos, ¿cómo diríamos? Milagros. Y con supuestos y fingidos beneficios, sobre todo económicos y de salud. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Y sin embargo, las personas que fundan eso se hacen muy ricas, o sea, es un negocio. Es que ellos sí están parando de sufrir. Ahí sí les funciona. Ahí sí les funciona. Sí. Bueno. Hay seguimos. Otra lectura donde habla de la obstinación. Es en la lectura 29, en la 17, de mayo 19 de 1931. Ahí dice Jesús en el párrafo 3. Ay, cuando en los corazones entra la dureza, la obstinación, se vuelven incapaces de recibir ningún bien. Las verdades, los mismos milagros están para ellos como muertos y sin vida. Corazones duros, difíciles de convertir. Así es. Y son frecuentes, ¿no? Bueno, esta es la parte, como decir, ahí terminamos con los obstáculos que Jesús va nombrando a través de los escritos. Pero decíamos al principio que vamos a tocar un tema que es el mayor obstáculo, que es la voluntad humana. O sea, en realidad yo pienso que es fácil entender. Si de lo que se trata es de que renunciemos a nuestra voluntad para hacer vivir la divina voluntad en nosotros,
y que se fundan entre las dos, que la divina voluntad dote a nuestra voluntad con todo lo suyo para obrar juntos. En ese momento debemos entender que lo que Dios nos está pues proponiendo es ni más ni menos que el cielo en la tierra. O sea, nos está proponiendo darnos todo lo suyo, toda su naturaleza, su vida, su divinidad, sus actos. Y lo único que me pide es lo mío, que lo mío en realidad pues no tengo nada, ¿no? Entonces nos cuesta muchísimo trabajo el renunciar a lo nuestro, y ahí es donde yo quisiera recalcar las cosas. Una de las cosas principales es conocer qué es la voluntad. La voluntad no tenemos todavía idea exacta de qué sea la voluntad humana o la voluntad de Dios. En un principio pensábamos que la voluntad, como una potencia del alma, era lo que uno quería. Hoy cuando hablábamos de voluntad de Dios, es lo que Dios quería. Y lo tomábamos como ese acto volitivo de Dios. Yo quiero esto y yo tengo que obedecerlo. Viene Jesús y nos habla de su voluntad y nos dice, bueno, de la voluntad en general, y nos dice que la voluntad es una caja. Es como un almacén en donde están guardados todos nuestros actos. Nos dice que la voluntad es una potencia a la par de Él. La hizo y semejante a la de Él. Y que con la voluntad nosotros podemos hacer lo que queramos hacer, y que eso queda hecho para Él, para Dios, y que con la voluntad se pueden hacer 1000 bienes, pero también 1000 males, y que aunque no se lleven a cabo, quedan como hechos, o sea, quedan como actos que quedan guardados en nuestra voluntad. Nos habla de que la voluntad es el motor de nosotros. Es el motor en que nos mueve, y nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por el movimiento de la voluntad. Todo eso está muy bien, pero y ahora yo me pregunto, de repente dice Jesús que la voluntad es la que nos puede llevar a la condenación o la que nos puede llevar a la salvación. O sea, como que es la que decide hacia dónde tendemos. Hay dos potencias más que son la inteligencia y la memoria. La memoria nos fue dada para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y tener en cuenta toda esa parte de lo que Dios hizo, y que se lo debemos todo a Él. La inteligencia debería de servirnos para penetrar en las cosas de Dios, buscar a Dios, y sería la que le propiciara o le diera a la voluntad los elementos necesarios para que entendiera que Dios es, ¿cómo diríamos?, que es necesario seguir a Dios, ¿sí? Entonces, entre la inteligencia y la memoria deberían de unirse para indicarle el camino a la voluntad. Y en ocasiones se dice que dependiendo de los conocimientos que se le den a la voluntad, es el camino que la voluntad va a tomar. ¿No es cierto? Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque hay santos, voy a hablar de santidad humana, que han nacido, que han estado en un medio donde no se les ha educado para Dios, y sin embargo tienden a Dios. Y ha habido personas que son religiosas, que nacen en familias religiosas, que se les dan los principios religiosos y que sin embargo se van hacia el mal. Por lo tanto, no depende de lo que le dieron. Esa voluntad tiene algo en especial, que tiene la inclinación a llevar una vida personal y una vida de búsqueda para sí misma, y en donde nace la soberbia. Jesús nos dice que, por ejemplo, hablando de Luzbel, que era el ángel más
más agraciado. ¿Quién mejor que Luzbel, que tenía tantísima información de Dios, que era el que más se le parecía, el que más dones tenía? Y sin embargo dice Jesús que en su interior se generó un humito de soberbia, que no lo retuvo, no lo paró. Creció hasta la rebelión total de él. Así que la voluntad no es nada más como el recipiente, no es nada más el motor, sino que tiene una vida propia y que puede ir en contra de la misma inteligencia y de la misma memoria. ¿Sí se entiende? ¿Y será esto desde el germen? No, ¿verdad, doctor? Por eso vamos a dejar así simplemente como enunciado. ¿Quién mejor que Judas? Judas Iscariote era de una familia creyente, judía. Judas Iscariote vivió 3 años con Jesús, recibió la misma enseñanza que recibieron los demás, que recibió Juan, que recibió Pedro, Mateo, en fin. Y sin embargo, su voluntad se deformó y se fue por el lado contrario hasta que llegó a entregar a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente lo que se le da de información a la voluntad es lo que la va a dirigir. ¿Sí? La voluntad nos fue dada como vida, y una vida que es libre e independiente. Libre no solamente de unirse o no unirse a Dios, sino libre de obedecer o hacer caso a lo que las otras 2 potencias le dan, que sería inteligencia y memoria. Entonces la voluntad es algo realmente muy, no sé cómo decirlo, intrigante, ¿no? Ahora, ¿cómo doblegar a esa voluntad? Que ese es el punto. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar o hasta qué podemos hacer para doblegarla? Y definitivamente el conocimiento es fundamental. La memoria también, o sea, porque nos va a traer el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Pero ¿qué hay en el interior de esa voluntad que no le permite el dar el cambio, cambiar de rumbo hacia Dios? La soberbia. El ego. El ego, la parte del yo, ¿cómo diríamos? Esa búsqueda incesante de las satisfacciones personales. En fin, a mí me intriga realmente, ¿no? Sobre todo la falta de amor a Dios, ¿no? El amor a... Pues sí, pero es que la falta de amor simplemente es conocimiento, falta de conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Si no conoces a Dios, no puedes confiar en Dios. Si no puedes confiar, no puedes llegar a amarlo. Uh-huh. Entonces, la voluntad tiene algo más. No solamente es la cajita, no solamente es el motor, sino que tiene esa parte autónoma, ¿sí? Y ahí es donde puede estar el germen. Ese germen humano que es capaz de decir no, aún a pesar de todo lo que Dios le da, aún a pesar de la obstinación, de la turbación, de todo lo que hemos visto. Prácticamente la voluntad es la que decide, y a veces decide condenarse. No con la palabra condenarse, pero decide separarse de Dios. Y también al revés, personas que no conocen nunca la doctrina, enseguidita se abren y dicen sí. Así es. En época de Jesús, los paganos, que en este caso eran los romanos, hubo muchas conversiones. Así es. Que su idea y su educación era del paganismo con los dioses. Uh-huh. Y cuando conocen a Jesús, su misma voluntad decide si quiero con Jesús. Exacto. Entonces, bueno, es un misterio. Pero ahora vamos a ver lo que Jesús nos habla de esa voluntad que se opone a unirse con Él, ¿no? A ver. Tenemos aquí una lectura de enero 22 de 1928, la 2330. Dice: pobre hija mía, ánimo, no te abatas. Es verdad que el martirio de mi privación es terrible. Se está quejando. Yo creo que Luisa se quejó de la
el abandono de Jesús. Dice, y si yo escondido no te sostuviese, tú no habrías podido quedar viva. Mucho más que aquella que te martiriza es mi voluntad divina, la cual siendo inmensa y eterna, tu pequeñez siente todo el peso de su inmensidad y se siente triturar bajo de ella. Pero debes saber, hija mía, que es su gran amor por ti, pequeña hija suya, y por eso su luz no quiere solo restaurar tu alma, sino también tu cuerpo. Quiere como pulverizarlo y animado los átomos de tu polvo con su luz, con su calor, quiere quitar cualquier germen y humores de voluntad humana, para hacer que tanto tu alma como tu cuerpo todo sea sagrado en ti. Nada quiere tolerar, ni siquiera un átomo de tu ser que no esté animado y consagrado por mi voluntad. Ese es un punto importantísimo. Ni siquiera un átomo de tu ser. Y no se refiere a la parte física, sino se refiere a la parte espiritual y a la parte moral. O sea, no tolera absolutamente nada que esté estorbándola en su realización en la criatura. Y todo lo que tenemos, todo lo que hemos practicado, todo lo que hemos realizado, prácticamente son actos de voluntad humana. Acercándonos a Dios, bien orientados, actos e incluso santos, pero que definitivamente son parte de nosotros, ¿no? A eso se está refiriendo. Pero el contexto de esta lectura es que Luisa está turbada, está afligida por la ausencia de Jesús. Entonces, Luisa está muy apegada a la visión, a la presencia sensible de Jesús. Vamos a ver qué le dice Jesús. Dice, por eso mi querer quiere quitarte todo, aún mi misma presencia. Ojo con eso. Mi querer te quiere quitar todo, incluso mi presencia. ¿Por qué? Porque es un estorbo para Luisa. Porque mi presencia no te permite abandonarte del todo en mi voluntad. No has entendido que mi voluntad me contiene. No has entendido que yo, en donde está mi voluntad, estoy yo. Entonces, pero tú, por el afán de no tenerme, por el afán de verme, de estar sensiblemente conmigo, no te abandonas en mi voluntad. Por lo tanto, ni me tienes a mí, ni me tienes en ti, porque estás en esa turbación. Entonces, lo que está haciendo Jesús es separarse de ella, no presentarse, martirizándola, como dice, pero para su bien, porque lo que quiere es que se lance a vivir total y absolutamente en la divina voluntad. Y si la presencia de Jesús puede servir como de obstáculo para ese lanzarse de lleno, ¿qué será? Las cosas humanas. No, pues, tremendo. Más. Así es. A ver, seguimos. Dice, para ver si su dominio es absoluto sobre de ti y te contentas con ella sola, con que ella sola domine y tenga la primacía en ti. Ojo con eso. Si te contentas nada más con mi voluntad, ¿sí? Para que ella pueda tener todo el dominio en tu ser. Si estás apurada por mí, no estás totalmente lanzada en ella. Es fabuloso, ¿no? Sí. Dice, todo debe ser en ti voluntad divina para que ella pueda decir, estoy segura, nada me ha negado, ni siquiera el sacrificio de la presencia de su Jesús, al que amaba más que a sí misma. Así que mi reino está al seguro. Así es. Creo que es muy, muy obvio todo lo que está diciendo. Exacto. Eso fue para Luisa. ¿Y para nosotros? O sea, sabemos que el mundo es lo que más pesa, pero no estamos acostumbrados a la presencia sensitiva de Jesús. No, pero estás acostumbrada a tus prácticas religiosas, que es donde encuentras a Jesús. Ahí está, sería lo mismo que la presencia física de Jesús. Mis prácticas no piadosas. Exactamente la presencia física, o sea, eso debe ser infinitamente más fuerte, pero es tu seguridad de que ahí estás encontrando a Jesús.
de No, que ahí es falta de abandono, ¿verdad? es el encuentro con Jesús. Y Jesús lo que quiere, a lo que yo quiero llegar es a esto. Si la presencia sensible de Jesús puede servir de obstáculo para que Luisa se lance totalmente en la divina voluntad, ahora para nosotros, ¿qué será una práctica religiosa? Pues, no sé, ¿Qué será la vivencia de una espiritualidad? un obstáculo muy ¿Sí? grande. Que ahí encontramos, de alguna manera, ahí estamos encontrando a este Jesús al que vamos buscando. No lo tenemos sensible, una visión, una vista de Él, pero tenemos algo que nos acerca a Él, que nos une a Él, y que pensamos que eso es el punto culminante de nuestra unión con Jesús. Bueno, en la misma lectura, en el número 2, le dice: hija mía, la tierra creada por Dios, fértil y bella, con un sol resplandeciente que la iluminaba y alegraba, se convirtió en espinosa y llena de piedras por el pecado. La voluntad humana puso en fuga el sol de la mía, y densas tinieblas la cubrieron. Y yo te conservo viva, porque debes quitar las piedras de la tierra y volverla fértil de nuevo. Cada acto de voluntad humana ha sido una piedra que ha cubierto la bella tierra creada por mí. O sea, cada acto de voluntad humana es una piedra que está estorbando lo que Jesús quiere hacer en esta tierra de nuestra alma. ¿Sí? Entonces vamos enumerándolo. Acto humano, piedra. Cada pecado venial ha sido una espina. Cada pecado grave ha sido un veneno. Entonces tenemos nuestras actitudes, actos humanos no pecaminosos, piedras. Actos humanos, pecado venial, espinas. Actos humanos, pecado mortal, veneno. Veneno que impide totalmente que esa alma pueda recibir la divina voluntad. Vamos a seguir. Y cada bien hecho fuera de mi voluntad, oigan esto, ha sido como arena cada bien hecho fuera de mi voluntad, fuera de su voluntad, ha sido como arena esparcida sobre el terreno, que invadiéndola toda impedía la vegetación aún a la más pequeña planta o a cualquier hilo de hierba que pudiera despuntar debajo de las piedras. Creo que es rotundo. ¿Sí? Y si eso lo combinamos con lo anterior, es totalmente entendible, ¿no? El bien de Luisa queriendo la presencia de Jesús no estaba dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que se abandonara totalmente. A su voluntad. Y eso es como arena que se riega sobre el piso y no permite que despunte ni siquiera la hierba. Está muy fuerte eso, ¿eh? ¿Está fuerte? Está fuerte, pero bueno. Ahora, hija mía, cada acto tuyo hecho en mi voluntad debe quitar una piedra. ¿Y cuántos actos se necesitan para quitarlas todas? Y con no dar jamás vida a tu voluntad, llamarás de nuevo a los refulgentes rayos del sol del Fiat Supremo a resplandecer sobre estos terrenos tenebrosos. Y estos rayos llamarán al viento impetuoso de la gracia, que con su imperio removerá toda aquella arena, esto es, todo aquel bien hecho no para cumplir mi querer, ni en él, ni por amor mío, sino más bien para rescatar estima, gloria, interés humano. Oh, cómo es pesado este bien aparente, más que arena que impide la vegetación a las almas y las vuelve de tal manera estériles que dan piedad. Por eso el sol de mi querer, con su fecundidad, cambiará las espinas en flores y frutos, y el viento de mi gracia será el contraveneno y verterá la vida en las almas. Esa fue la lectura de junio 20, 1927, la 25.5, párrafo 2. 22.5. Es clarísimo, ¿no? Y creo que vamos entendiendo perfectamente lo que es el obstáculo que significa la voluntad humana. Creo que esto, aunque la voluntad humana es la causante de todos los obstáculos que hemos visto, pero estamos llegando al meollo de todo.
O sea, podemos olvidar lo anterior y referirnos solamente a la voluntad. Quitando esta voluntad, se quita todo lo demás. Mientras que si nos queremos dedicar a ir pormenorizando obstáculo por obstáculo, tenemos que ir utilizando virtudes. Y las virtudes son obstáculo para vivir en la divina voluntad. ¿Sí? A ver, seguimos. Hay otra lectura en el volumen 11, la lectura 119, de abril 1 de 1916. Ahí Luisa decía que sentía el latido de Jesús en el suyo. Y Jesús le dice, para hacer eco a mi latido, ¿qué desapego se necesita? Debe ser más vida de cielo que de tierra, más divina que humana. Basta solo una sombra, una pequeña cosa para hacer que el alma no sienta la fuerza, las armonías, la santidad de mi latido, y por lo tanto no haga eco al mío, no armonice junto conmigo. Voluntad humana. Basta solo una sombra. Una sombra. ¿Qué más? Basta una pequeña cosa para hacer que el alma no sienta la fuerza, las armonías y la santidad de su latido. Hace un momento decía que ni siquiera un átomo quería encontrar en la criatura. Y ahora nos dice de una sombra. Y yo diría, ¿en la sombra hay átomos? Sí. Sí. Curioso, ¿no? Sí. Sí, porque están en todas partes, ¿no? Los átomos, ¿verdad? Exacto. ¿En la sombra? Sí, la sombra es la proyección de un cuerpo opaco, ¿no? En una superficie. Es el impedimento que hace un cuerpo opaco a la luz. Entonces no se está reflejando nada atrás. No hay luz atrás. Entonces, ¿hay átomos o no hay átomos? Preguntémosle a París. Vamos a preguntarle. Bueno, así estrictamente sí, por el aire, ¿no? El aire contiene átomos y no estamos en el vacío. Sí, pero la sombra es como decir, es simplemente algo que se refleja, o sea, que no refleja, ¿sí?, la opacidad. En fin, no me importa, pero todo el mundo conoce lo que es la sombra. Sí. Y esa sombra o un átomo son impedimento para llegar a vivir en la divina voluntad. Tenemos aquí otra lectura de julio 31 de 1904, las 6:55, en el párrafo 4. Es de la voluntad humana falsifica y profana aún las obras santas. Le dice Jesús a Luisa, amada mía, si tú me amas, no quiero que tú mires ni en ti misma ni fuera de ti, ni si estás caliente o fría, ni si haces mucho o poco, ni si sufres o gozas. Todo esto debe ser destruido en ti y solo debes fijarte si haces cuanto más puedes por mí y todo por agradarme. Oh, cuántas almas falsifican la verdadera devoción y profanan las obras más santas con la propia voluntad, buscándose siempre a sí mismas. Y también en las cosas santas se busca el modo y el gusto propio, y la satisfacción de sí misma. Se encuentra a sí misma, huye Dios y no la encuentra. Bueno, pues ahí está. Está la famosa zona de confort. Exacto. Hay otra lectura, en el volumen 13, la lectura 4 de junio 6 de 1921. En el párrafo 3, dice Jesús, el hacer vivir a la criatura en mi voluntad supera a la una y a la otra. Porque en la creación mi fiat creó y puso fuera mis obras, pero no quedó como centro de vida en las cosas creadas. En la redención mi fiat quedó como centro de vida en mi humanidad, pero no quedó como centro de vida en las criaturas. Es más, si su voluntad no se adhiere a la mía, dejan inútiles los frutos de mi redención. Yo creo que esto es tremendo lo que está diciendo, ¿no? O sea, dejar inútil la redención de Jesús. O sea, si mi voluntad no se adhiere totalmente a la voluntad de Dios, prácticamente estoy
quitándole todo el valor, todo el mérito, a toda la gloria, más que nada, a la pasión de Jesús. Y no solo a la pasión, también le estoy quitando el mérito y la gloria a la creación hecha por Dios. Porque la corona de la creación como de la redención, que es de lo que está hablando al principio, o sea, viendo qué obra es más grande, si la creación o la redención, Jesús ahora se dirige hacia esto y dice, bueno, es esta la obra de la santificación o del reino de la divina voluntad. Esto es lo que le va a servir de corona a las dos obras anteriores. Así que en realidad el punto final de la acción divina es este reino. Sin este reino Dios se queda sin su gloria. Sin este reino Dios se queda sin su finalidad. Ya no habría cumplimiento a lo que Dios decretó desde toda la eternidad, ¿no? Muy bien. Bueno, seguimos con otra lectura de abril 14 de 1927. Es el volumen 21, la lectura 15. Dice Luisa, estaba pensando en la divina voluntad y el mal del querer humano. Y mi amado Jesús, todo afligido, me ha dicho, hija mía, todo lo que yo sufrí en mi humanidad no fue otra cosa que todo el mal que había producido la voluntad humana a la pobre criatura. Ella formó la prisión, le quitó la libertad de poder esparcirse en su Dios, en los cielos, donde quisiera, la volvió incapaz de hacer el bien, le quitó la luz y la circundó de densas tinieblas. Bueno, creo que es también, o sea, es entendible. Como se dan cuenta, estamos viendo pequeños pedacitos, pequeños párrafos de las lecturas del libro del cielo, pero donde Jesús nos va hablando ya directamente de lo que es la voluntad humana, de los males que produce la voluntad humana. Así que hay que irlo pues meditando, pormenorizando cada una de estas lecturas para ir armando un cuadro completo. No se trata de quedarnos con fracciones, con fragmentos de esto, sino armar un cuadro y decir, esto es el obstáculo para vivir en la divina voluntad. Y prácticamente, si nos vamos dando cuenta, se centra única y exclusivamente en la voluntad humana. Ahorita lo quisimos dejar como aparte, como a un lado, pero si nos damos cuenta, la voluntad humana es la que genera, como decía yo hace un momento, todos los demás obstáculos. Por lo tanto, para poder entrar a vivir en la divina voluntad, lo que le dice Jesús a Luisa al principio, después de haberla desapegado, de haberla, ¿cómo decirle? Quitado el mundo exterior, el mundo interior, o sea, la meditación de la pasión, todo eso. Ahora le dice, ahora vamos a los hechos. Ahora tienes que llegar a la destrucción de tu propio yo, que es la destrucción de la propia voluntad. Y es curioso que diga tu propio yo, porque la voluntad entonces es la identidad de la persona. No sé si me explico. O sea, cuando decimos el yo, ¿qué estoy diciendo? Es lo que yo soy, es mi personalidad, mi presentación ante el mundo. Y eso es lo que tenemos que destruir, porque esa es mi voluntad. Y entonces empiezo a entender que mi voluntad soy yo mismo. ¿Y qué trabajo nos cuesta destruirnos? Así es. Mucho trabajo. Somos muy ególatras. Exacto. Nos encanta nuestro yo. ¿Sí? No importa lo que traigamos dentro, pero es algo que yo he formado, yo me he hecho, yo soy el que ha forjado todo lo mío y es tremendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay otra lectura en marzo 22 de 1937. Dice Jesús, ¿no sabes tú que el alma, sin la plenitud de mi voluntad y el pleno abandono en ella, es como la tierra sin agua, como las plantas sin sol, como el cuerpo sin el alma?
y la pobre criatura, como tierra sin agua que no es capaz de producir ni un hilo de hierba, así ella muere de sed, y es incapaz de hacer un pequeño bien. Arde de sed, y no hay quien le calme esta sed, y faltándole el sol de mi fiat, morirá en las tinieblas, las cuales le obscurecerán los ojos, y no podrá mirar el bien para conocerlo, para hacerlo, y le faltará el calor para madurar el mismo bien. Y además, sin mi voluntad, se sentirá sin vida divina. Y así como el cuerpo sin el alma se pudre, y por lo tanto se entierra, así sin la vida de mi querer, las pasiones la pudren y la sepultan en las culpas. Además de esto, las opresiones, las turbaciones, detienen el vuelo en mi voluntad, pierde la velocidad y no puede seguir todas sus obras, y por eso, si no ha seguido todas nuestras obras, no puedo llevarla a tomar reposo en el seno de nuestra divinidad. Por lo tanto, sé atenta. Pon en las manos de tu Jesús las opresiones, los fastidios, lo que te turba, y yo los pondré en la luz y calor de mi fiat, a fin de que queden quemados, y tú, sintiéndote libre, seguirás más veloz el vuelo de mi querer. Bueno. El abandono. Pues amigos, con esto queremos prácticamente dar por terminado este ciclo que hemos tenido como de introducción a la divina voluntad. Sí debo aclarar que hay todavía muchas lecciones, hay 40 lecciones más, pero que ya no son como la introducción, sino que ya es un poquito más profundo, más un seguimiento, pero más detallado lo que ya es la vida en la divina voluntad. Por lo tanto, sale totalmente de la finalidad con la que trazamos estos programas. Así que, pues, gracias por habernos permitido estar con ustedes durante todas estas transmisiones, y ojalá que les haya servido en algo y que podamos seguir adelante. Si ustedes quisieran, o sea, las siguientes lecciones, pues simplemente se comunican a nuestra página del Tercer Fiat, y allí nos los pueden solicitar, o incluso bajar ¿cómo se llama? En digital, para tenerla en su computadora, en su teléfono, en su tablet, ¿no? Y pues nos despedimos de ustedes. Elvi. Gracias, doctor. Alejandra. Gracias, doctor. Y les mandamos un saludo al ausente. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Nos abandonó. Él sí practicó el abandono. Sí, exacto, practicó el abandono. Pues amigos, muchísimas gracias. Muchas y hasta la próxima. Gracias amigos, hasta luego. Hasta luego.